Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Debajo del video les van a aparecer mis redes sociales. Métanse desde ahí, los va a llevar a Facebook, el Rincón de la Hechicera. Ahí respondo todas las dudas que tengan acerca de todo lo que hago a distancia. Hago muchísimas cosas, diferentes tipos de lecturas. Mándenme mensaje para que les dé los precios y puedan agendar su cita. Ya saben que subo videos miércoles, jueves y domingos. Gracias a todos por las cosas tan lindas que me escriben, por los likes, compartir mis videos y por sus sugerencias también. No se desesperen, de verdad recibo muchos mensajes y voy contestando poco a poco cada uno. Y veamos a ver cómo viene la energía para los signos esta semana. Aries, es momento de empezar todo lo que quieras hacer. Te marca aquí momento de inicios, pero también mucho momento para empezar a trabajar todo lo que tiene que ver con comunicación. Aprende a expresarte, a decir las cosas que realmente son importantes para ti y lo que tú deseas en este momento de tu vida. Si es algo que quieres iniciar, visualiza cómo lo vas a iniciar y acuérdate que cada palabra siempre tiene una energía. Entonces, a veces lo que decimos o lo que pedimos, si no tiene una buena energía o no lo hacemos bien, recibimos todo lo contrario. Entonces, trata de conectar la parte del deseo, del merecimiento, con tus palabras para que las cosas puedan llegar a ti de la mejor forma. Es momento también de empezar a sanar todo lo que traes ahí del pasado, abrir tu corazón, date la oportunidad si quieres iniciar una nueva relación o si ya te quieres comprometer. Libera todos esos miedos y esas ataduras que tienes ahí del pasado. Vienen cosas muy buenas para ti. Yo te recomendaría que te limpiaras porque veo que tienes ahí como mucha carga energética y sobre todo mucho miedo y mucha culpa. Al liberarte de esa energía vas a poder tomar mejores decisiones y te vas a atrever a poder lograr las cosas que son importantes para ti. Trabaja mucho también con todo lo relacionado al dinero, a la prosperidad, a la fertilidad, porque eso te va a ayudar mucho para que puedas ser fértil para tus proyectos, pero también para que el dinero empiece a fluir de la mejor forma. Es importante también que hagas cosas que te gusten, cosas que disfrutes. Trabaja mucho con todo lo que tenga que ver con temas de alegría y de autoestima, porque también te va a ayudar a que se mueva la energía de forma diferente y que te lleguen las cosas que realmente mereces. No nada más que te llegue lo que sea, sino realmente las cosas que tú mereces. Y trabaja con la energía del color azul, trabájalo en lunes con la energía de la luna, que te va a ayudar a fluir y te va a ayudar también a trabajar toda la parte emocional. Y los números son 31, 13 y 1. Y trabaja mucho con la energía de la mariposa porque te va a ayudar a transformar la energía y lo que tú deseas en este momento o en lo que tú te quieres convertir. Y también es muy importante que empieces a hacer las cosas que tú sientes para lo que eres bueno. Todos tenemos dones, todos podemos hacer cosas buenas para nosotros mismos, pero es importante saber para qué somos buenos, qué nos gusta, qué tenemos, en dónde tenemos a lo mejor como ese don o ese talento para poderlo hacer. Y ten cuidado con problemas del estómago porque está la energía súper acumulada ahí. Tauro. Tauro, vienen ahorita cosas nuevas para ti, viene mucho movimiento, viajes. Te sale también algo relacionado con un coche, si es a lo mejor de papeles, de pagar, de vender, de comprar, todo lo que sea con coche te sale que puede ser muy buen momento para que lo hagas y buen momento para que te empieces a mover. Ten cuidado con problemas de las rodillas y de las piernas porque puede haber ahí como algún problemilla o alguna fractura o algún esguince. Si practicas algún deporte, ten cuidado a lo mejor para que no te van a lastimar y dejes de estar practicando el deporte. Trabaja con la energía del color amarillo, trabájalo en domingo con la energía del sol para poder ser exitoso en todas las cosas que tú quieres, pero también para conectarte con esa energía y poder brillar, que no te dé miedo brillar y poder lograr las cosas que tú quieres. ¿Hay algo que traes ahí pendiente de una relación que no has soltado? ¿Hay alguien a quien tienes que perdonar? Aquí marca algo que fue como una traición o un tema a lo mejor de infidelidad o de mentiras, que es algo que tú tienes que soltar y sanar solito en tu corazón. Sana tu niño interior porque eso también te va a ayudar a que te puedas mover y que puedas avanzar en todas las cosas que tú quieres. Viene un evento importante para ti en donde te vas a reunir con personas que hace tiempo que no veías y vas a disfrutar de un buen momento, pero también eso te va a ayudar a sanar cosas que estaban ahí del pasado. Ten cuidado también con mordeduras de algún animal, entonces tienes perro, vas a casa de alguien que tenga como algún animal, ten cuidado para que no te vaya a morder, o sea una araña, todo lo que tenga que ver con piquete o mordedura de algún animal. Y trabaja mucho también con la energía de Mercurio el miércoles para todo lo que tiene que ver con comunicación, ventas, también te va a ayudar a que las cosas puedan fluir mucho, mucho mejor. Y los números son 42, 4 y 36. Y ahora veamos con Géminis.
Géminis, estás en cierre de ciclo ahorita de muchas cosas, te estás aferrando, no estás dejando que las cosas fluyan, que las cosas se muevan, te estás agarrando de cosas que ya no deben de estar en tu vida. Tú deja que lo que se tenga que ir de tu vida se vaya, sean empleados, compañeros de trabajo, o que tú te cambies de trabajo, que estés en otra relación, todo lo que tenga que ver con cambios y movimiento, no te aferres a nada, las cosas se van a empezar a mover de la mejor forma para ti, pero mientras más te sueltes, mejores cosas van a llegar a tu vida. Ten cuidado con problemas de sangre y de la coagulación, porque por ahí se ve que puede haber como algún problemilla. Recuerden que cuando yo les digo alguna parte del cuerpo es sin gravedad, entonces nada más pongan atención. Trabaja mucho con la energía del color rojo en Martes, con la energía de Marte, para poderte empoderar, vencer enemigos ocultos, hacer las cosas que tú quieras, pero sobre todo tener esa fuerza y pasión para poder lograr las cosas que quieres, porque yo veo que estás aquí como con mucha flojera, con mucha apatía, y no se están dando las cosas como tú quieres, pero tampoco estás haciendo nada para que las cosas se den. Tienes todo para que te vaya bien, nada más necesitas hacer ciertos cambios en tu vida, tomar el control de tu vida y las cosas van a empezar a fluir de la mejor forma. Y los números son 4, 9 y 6. Cáncer, no estés tan sensible en este momento, hay cosas que se van a empezar a mover. Hay alguien de tu familia que está como a punto de concluir su ciclo, se va a ir. Aquí marca como es la pérdida de alguien. Y también hay otra persona que ya se murió, que no te pudiste despedir, que va a cumplir en estas fechas. Aquí te sale el 5, que puede ser a lo mejor de aquí a mayo o en estos 5 primeros meses del año. Y es algo que tú también tienes que sanar y tienes que cerrar. Hay algo también que tienes que sanar, pero aquí marca algo relacionado con la oscuridad. Puede ser que algo te haya pasado de chico relacionado con eso, que tienes que trabajarlo, tienes que sanarlo, liberar ese miedo. Y tienes que trabajar mucho con la energía de la noche. La energía de la noche es la parte emocional, trabájalo el lunes con la energía de la luna, porque te va a ayudar también a entender tu sombra, a entender esas cosas que a lo mejor tienes ahí guardadas, a las que no les has querido poner atención para poderlas sanar y poderlas trabajar. Hay proyectos de trabajo que van a venir importantes para ti y este año viene como con nuevos proyectos, nuevas cosas. Hay muchas cosas que se van a empezar a mover, pero tú también tienes que ayudar a la energía para que puedas recibir lo que realmente deseas y lo que tu corazón anhela y lo que realmente mereces, pero tienes que trabajar en ciertas cosas. Trabaja mucho con la energía del color amarillo, también en domingo, con la energía del sol, para tener éxito, para brillar, para que las cosas empiecen a dar. Y ten cuidado con problemas de articulaciones, de huesos, porque la energía está muy acumulada ahí. Y los números son 31, 48 y 26. Leo, no todo gira a tu alrededor. Tienes que empezar a trabajar mucho más en ti, en los proyectos que tú quieres, en las cosas que son importantes para ti. Ten cuidado con problemas de salud, pero con toda la parte de la fertilidad. Puede haber como alguna infección de transmisión sexual, entonces pon mucha atención. Trabaja mucho también con la energía del sol para que las cosas empiecen a dar de la mejor forma, pero también hazte una limpia. Límpiate y usa algo que te pueda pues dar protección, porque hay muchas personas a tu alrededor que no están bien intencionadas. Ten mucho cuidado también porque te marca aquí como cuidado con robo. Entonces pon mucha atención para que no vayas a tener un robo, una pérdida. Hay una mujer en tu familia que está enferma, hay algo que tienes que sanar con tu mamá o con tu abuela, como con esa línea. Y es algo que tú tienes que sanar en tu corazón. Y esa persona que está enferma puede ser también que llegue a su fin muy, muy pronto. Es una mujer. Y te marca también que viene ahorita un viaje que es muy importante para ti en los primeros 6 meses del año. Entonces es algo que se va a dar muy, muy pronto. Y te marca también que hay un dinero que vas a recibir muy pronto. Entonces ten cuidado con ese dinero de no malgastarlo, no emplearlo a lo mejor en cosas que no valen la pena, o a lo mejor invertirlo con los ojos cerrados o prestarlo, porque si no, no lo vas a volver a ver o te vas a tardar en volverlo a ver. Entonces pon mucha atención en eso. Trabaja mucho con la energía del color verde, el color de la fertilidad, el color de la salud física, mental, espiritual. Y trabaja mucho todo lo que tiene que ver con la parte fértil, matriz, ovarios, trompas, toda esa área también, para que puedas ser fértil para cada uno de tus proyectos. Y ten cuidado con lo que te digo de infección de vías sexuales, vías urinarias también, pero todo lo que tenga que ver con transmisión sexual. Entonces pon mucha atención. Y los números son 48, 9 y 25 y trabaja mucho con la energía del halcón, porque te va a ayudar también a ver mucho más allá y ver que tu panorama es como mucho más, o sea, debes de tener un panorama mucho más extenso y no nada más lo que tienes a tu alrededor. Te va a ayudar también a atraer nuevas oportunidades de todo tipo en tu vida. Ahora veamos con Virgo. Virgo, buen momento para iniciar una relación, buen momento para todo lo que tiene que ver con amor, con amigos nuevos, con todo lo que tiene que ver con sociedad, empezar a salir, conocer, muy buen momento para que lo hagas.
Buen momento también para estar tranquilo, estar en paz, estar contigo, hacer las cosas que son importantes para ti. Y ya que luego salgas, pues ya vas a poder compartir algo mucho mejor. Pero también date como ese tiempo de hacer las cosas que son importantes para ti y de querer compartir lo que realmente quieres. Porque aquí yo veo que has estado haciendo cosas por los demás y para los demás. Aquí es compartir algo con los demás, pero algo que a ti te guste, que a ti te llene. Pon tus deseos, tus sueños, tus metas como prioridad y no las de alguien más. Comienza a vivir tu vida y va a ser un muy buen mes para ti, un muy buen año para ti, pero necesitas también hacer ciertos cambios. Hay un tema que traes ahí pendiente con tu papá, que es algo que tienes que sanar de tiempo atrás. Y ten cuidado con problemas del estómago, porque por ahí puede haber como algún problemilla sin que sea de gravedad. Trabaja mucho con la energía de Saturno en sábado, trabaja con la energía del color morado, el color de la transmutación, para que se mueva toda la energía que esté estancada. Límpiate, limpia tu casa, limpia todo lo que está alrededor, mueve objetos de tu casa también para que se vaya moviendo la energía. Y los números son 8, 7 y 9. Libra. Vienen ahorita cambios, proyectos, viajes, logros, todo por lo que has estado trabajando durante mucho tiempo se va a empezar a mover y se va a empezar, como que los caminos se van a empezar a abrir y todo se va a empezar a dar. No tengas desconfianza en las cosas, ten seguridad, te mereces todo aquello que estás recibiendo, pero tienes que desearlo desde el corazón y agradecerlo desde el corazón, que realmente te está llegando aquello por lo que tú has trabajado durante mucho tiempo. Puede ser un negocio que a lo mejor pusiste en algún momento y va a empezar a dar frutos, o puede ser una relación, puede ser muchas cosas por las que tú trabajaste en algún momento y se van a empezar a mover. No es momento para embarazarte, o si ya estás embarazada puedes tener algún problemilla en los últimos 3 meses o los primeros 3 meses. Entonces pon mucha atención, pero si puedes evitar ahorita, mejor no embarazarte, mejor empieza a hacer tus planes, tus proyectos, las cosas que realmente son importantes para ti. Vienen viajes, viene también aquí un cambio de casa. Es un cambio de casa que es muy importante para ti porque te va a traer muchas cosas que son importantes. Y también veo que te vas a reencontrar con alguien que es importante para ti. Puede ser como reencuentros familiares, reencuentro con alguien que a lo mejor hace tiempo no ves y es alguien que te quiere o son personas que te quieren, que yo creo que sería más como un reencuentro familiar. Hay personas también que están contentas de todas las cosas y los movimientos que están pasando en tu vida, pero también puede ser que haya personas también que sean un poco envidiosas. Entonces trata de no abrir la boca de más o contar tus proyectos y tus logros a las personas que no vale la pena. Trata de ser así un poquito más reservado. Y los números son 8, 9 y 27. Y también te marca que ten cuidado con problemas de la garganta, de vías respiratorias, tráquea, tiroides, cervicales, todo lo que esté también como en esta parte. Y trabaja mucho también con la energía de la libélula, te va a ayudar también a brillar en la oscuridad y también que entiendas que tú tienes un brillo propio para poder lograr cada una de las cosas que tú quieres. Escorpio, tienes que aprender a perdonar, no nada más a las personas, también perdonarte tú de las decisiones que has tomado. Puede ser que en los últimos años no hayas tomado las mejores decisiones, tienes mucho enojo, hay muchas cosas que han estado ahí del pasado y que no se están dando en la forma que tú quieres. El trabajo y los proyectos van a empezar a moverse, van a empezar a fluir. Necesitas tener un equilibrio en tu vida para poder lograr las cosas que tú quieres. Viene dinero, vienen proyectos, las cosas van a empezar a fluir de la mejor forma, pero tienes también que tener un plan y un proyecto de vida que sea personal, que no sea nada más familiar. Si tienes una relación, puede ser que esté atravesando por un momento un poco complicado, en donde a lo mejor estén como colgando de un hilito y tengan que trabajar mucho más en la relación o darse una pausa para que cada quien esté por su lado. Si estás a lo mejor con algunos problemas y no sabes si comprometerte o no, date un respiro, date una pausa y ve si realmente es lo que tú quieres en este momento de tu vida. Vienen cambios también en el trabajo, en los proyectos, vienen oportunidades nuevas para ti y ten cuidado con problemas gastrointestinales, el colon y también como algún problemilla como de alguna hernia. Y los números son 8, 47 y 36. Trabaja mucho con la energía del perro, que te va a ayudar también a ver qué personas son leales a ti, qué personas están a tu lado porque quieren estar contigo o qué personas nada más están ahí viendo qué pueden obtener de ti. Entonces pon mucha atención en eso. Y ahora veamos con Sagitario. Sagitario, no estés triste, las cosas se van a empezar a dar de la mejor forma, vienen cambios, vienen nuevas oportunidades para ti, nuevos amigos, un romance nuevo en puerta y te marca también cambios de muchísimas cosas en tu trabajo, en tus proyectos. Hay una persona que se va a alejar de ti para estar en algún lugar mucho mejor,
puede ser a lo mejor que sea en amigos, algún familiar que se vaya a vivir a otro lado, y es algo que va a ser importante para ti, te va a ayudar a crecer, pero también es algo que va a ser muy, muy bueno para ti, porque esa persona va a disfrutar, va a tener como muchos proyectos y le va a ir súper bien en todas las cosas que desea. Persigue tus sueños, haz las cosas que son realmente importantes para ti. Si estás esperando algo de temas legales, la respuesta va a ser positiva para ti. Si estás, por ejemplo, en algún juicio, en alguna demanda, las cosas se van a empezar a resolver y a destrabar muy, muy pronto. Y este mes va a ser un mes muy bueno y muy importante para ti, pero tienes que tener ese poder que te caracteriza para poder lograr las cosas que tú quieres y tener más fuerza. Sal de esa flojera o esa apatía también de repente de no querer hacer las cosas y empieza a moverte. Las cosas van a empezar a fluir y se van a dar de la mejor forma y va a ser un mes muy bueno para ti. Trabaja con la energía del color dorado, también trabájalo en domingo con la energía del sol para que puedas tener éxito y brillar y poder lograr cada una de las cosas que te propongas. Y ten cuidado con problemas de la espalda baja, ciática, cadera, pompas. Y los números son 26, 9 y 48. Y ahora veamos con Capricornio. Capricornio, tienes que sanar cosas que traes ahí del pasado con tu familia. Hay muchas cosas que se han estado moviendo, pero hay muchas cosas también que traes de tiempo atrás. Si eres una persona que a lo mejor eres adoptado o creciste con tus abuelos, sana la relación con tus padres, sana esa huella de abandono, sana tu niño interior, sana tus raíces. Eso te va a ayudar mucho en todo momento, ya que tengas mucho más fuerza y fortaleza para poder lograr las cosas que tú quieres. Buen momento para lograr todo lo que tú quieras, todo lo que tú te propongas. Buen momento para iniciar todo lo que tú deseas. Si quieres iniciar una relación, casarte, poner un negocio, formar una sociedad, muy buen momento para que lo hagas. Y te marca también que aquí lo que más tienes que trabajar es la parte familiar, la parte de los ancestros, tu niño interior y todo lo que traes ahí del pasado. Sana todo eso, libérate de todas esas ataduras y vienen cosas muy buenas para ti y muy importantes. Ni siquiera conoces el potencial que tienes para poder lograr muchas cosas. Entonces abre tu corazón, abre tus ojos y muchas cosas buenas van a llegar a ti. Trabaja con la energía del gato para que seas mucho más intuitivo, más perceptivo. Límpiate porque también estás muy cargado energéticamente para que se mueva toda la energía y puedas fluir mucho mejor. Y ten cuidado con problemas de riñones, próstata, vías urinarias o problemas también de vejiga. Y los números son 8, 9 y 48. Y ahora veamos con Acuario. Acuario, buen momento para viajar, para hacer cambios en tu vida. Si quieres comprar ahorita una casa, poner un negocio, todo lo que tenga que ver con inversiones, te sale que puede ser bueno para ti, pero inversiones para recuperar en un corto plazo, no inversiones a largo plazo. Entonces, checa muy bien qué es lo que vas a hacer. Tu negocio va a empezar a fluir o en tu trabajo. Si estás buscando trabajo, vas a encontrar trabajo muy, muy pronto. Pero también si quieres hacer algo de temas personales o un proyecto de tema personal que te pueda dejar dinero, buen momento también para que lo hagas. Si quieres hacer ejercicio, te sale también que es muy buen momento para que lo hagas. Te vas a reencontrar con personas también que son importantes para ti, que hace tiempo que no veías. Y ten cuidado con personas negativas que a lo mejor se te pueden acercar para poner un negocio, para hacer algo juntos. No pierdas tu tiempo porque vas a perder tu dinero, puedes perder dinero en el negocio y las cosas no van a funcionar. Quédate como estás y ve realmente a qué personas quieres tener cerca o con qué personas puedes hacer algo, pero mientras estás mucho mejor ahorita como tú estás. Trata de no involucrar a más personas en todo lo que tenga que ver con dinero y en proyectos. Trabaja con la energía del color rojo, igual en Marte, para empoderarte, vencer enemigos ocultos, destruir bloqueos y tener esa fuerza para poder lograr las cosas que tú quieres, porque lo que te está haciendo falta en este momento es motivación. Y estás triste, hay personas a lo mejor a las que culpas y te sientes responsable o culpas a lo mejor a las personas de que tú te sientes mal. Entonces no culpes a las personas de cómo tú te sientes, tú trabaja en lo que tú tienes y mueve la energía, empieza a trabajar en las cosas que son importantes para ti y no todo gira a tu alrededor. También date la oportunidad de ver y sentir lo que hay a tu alrededor y lo que otras personas sienten. Perdónate y eso te va a ayudar muchísimo. Ten cuidado con problemas hormonales, problemas de peso y también con problemas de las rodillas. Y los números son 41, 21 y 38. Y también trabaja mucho con la energía de la serpiente porque te va a ayudar a cambiar de piel y empezar a hacer las cosas que realmente son importantes para ti y empezar a moverte sigilosamente. Y cuando tú sientas que ya tienes que descargar toda esa energía y liberar todo lo que está ahí del pasado, ve cambiando esa piel, ve renovándote, ve reinventándote y vas a poder lograr cada una de las cosas que te propongas. Y ahora veamos con Piscis.
Piscis, buen momento ahorita para hacer todo lo que tú quieras. También tienes que reinventarte, tienes que empoderarte para poder hacer las cosas que quieres. Pero antes tienes que destruir todo lo negativo. Tienes que cerrar todos los ciclos que tienes ahí abiertos. Hay 2 personas con las que tienes que cerrar una relación. Esto sí es de amor, es algo que tú tienes que hacer solita en tu corazón. Hay una de esas personas que es alguien que a lo mejor como que se alejó de tu vida y no pudieron concluir, o tú sentiste que se fue sin darte una explicación, o que iban a comprometerse o algo y de la nada se fue. Recuerda que nada de la nada pasa, sino que ya son cosas que de repente ya se vienen, pues ya están lastimadas y ya van con algunos obstáculos y con algunos problemillas desde hace tiempo, y a lo mejor las personas no se dan cuenta y de repente dicen, ay, de la nada se fue. No, ya había cosas que estaban ahí del pasado. Entonces tú sana todo eso, trabaja mucho también contigo, trabaja en tu autoestima, tienes que tener confianza, tienes que tener fuerza para poder lograr las cosas que quieres. Viene un nuevo amor para ti muy pronto. Si ya estás en una relación, pues es que esa relación entre en un momento muy bonito. Y buen momento si quieres embarazarte, si quieres ahorita formar una sociedad, todo lo que tenga que ver con eso, muy buen momento para que lo hagas. Y buen momento también si te quieres cambiar de casa, quieres cambiar de negocio, de proyectos o ampliar lo que tú estás haciendo, buen momento para que lo hagas. Y hay algo que te van a ofrecer muy pronto para trabajar o para que hagas de cosas de trabajo, que va a ser algo muy bueno para ti. Y te sale un viaje que vas a hacer muy pronto que está relacionado con cosas de trabajo. Entonces, vienen también como muchos cambios, mucho movimiento. Este mes va a ser un mes importante para ti, y también veo que viene un viaje importante para ti. Está relacionado con agua y es algo que es como de vacaciones o para ir a disfrutarlo. Este no tiene que ver con trabajo y va relacionado con agua. Digo, puede ser el mar, una cascada, un río, que es algo bueno para ti. Y hay una persona de tu familia que necesita de ti, es alguien que te va a buscar. Es un hombre que es joven, entonces escúchalo, pero a lo mejor no trates de solucionarle todo, porque puede ser que en lugar de que lo ayudes a que sane, a que haga las cosas bien, le estás resolviendo el problema, y es alguien que tiene que tocar fondo para poderse mover. Puede ser alguien que incluso esté como en algún tipo de adicciones. Y vienen ahorita cosas buenas, pero tienes que cerrar también todos los ciclos que estén abiertos y encontrar un equilibrio en tu vida, en todo lo que tú deseas. Trata de ser amable, trata de despertar el tercer ojo para poder escuchar a tus guías, a tus seres de luz, de todos los mensajes que tienen para ti en este momento. Y buen momento también para que hagas ejercicios de introspección y puedas ver qué es lo que está pasando en tu vida en este momento y hacia dónde te quieres dirigir, y tomes la mejor decisión. Y los números son 9, 5 y 4, y trabaja mucho con la energía del color azul. La energía, lo puedes hacer en el lunes con la energía de la luna, todo lo que tiene que ver con la parte emocional, y trabaja con la energía del mar y de cualquier animal marino, que te va a ayudar también como a fluir, a poder mover esa energía, mover esas emociones. El animal que más te guste a ti, trabaja mucho con esa energía. Y ten cuidado con problemas te marca aquí la vesícula, te marca también problemas como renales. Entonces pon mucha atención para que no vayas a tener como algún problemilla ahí. Pues ya saben, todos tenemos muchas cosas que trabajar. Espero que tengan un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video. Y como siempre, les mando un beso con mucho cariño.